las primeras 2 horas de repaso y las otras 2 horas vamos a hacer, vieron que nos quedaron los trabajos de la clase anterior, de esa guía de preguntas que hicieron en grupo, la puesta en común, ¿sí? Bien. La idea es, como es clase de repaso, pudieron leer todo el material. Hasta acá pudieron leer el material. ¿Nadie leyó? Yo ¿Sí? no, ¿No? Yo no. ¿No pudiste leer? No, pasa que tuve 2 finales esta semana. Ajá. Colgué todo. Ok. Pero bueno, ya me voy al día. Bueno, sí, a ponerse el día. Al día, perdón. Ponerse al día. Bien. Buenas, ¿cómo están? Entra. Bueno, entra todo, como dice el cronograma, ¿sí? Vamos a definir nuevamente, una de las preguntas centrales es ¿qué es el pensamiento nacional y latinoamericano? ¿Sí? Que lo definimos en la primera clase. ¿Sí? Ya a esta altura, a ver, ¿de qué estábamos hablando cuando hablamos de pensamiento nacional y latinoamericano? ¡Ay, qué poco participativos que están hoy! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Tuve un problema con el tren roja, una chica se tiró, acabaron los cables acá con series, así que estuvimos demorados. No te preocupes, yo acabo de llegar porque también se hizo un poquito tarde. Bueno, quédate tranquilo. Bueno, lo hicimos en grupos, chicos. Ustedes Es bien. una corriente de pensamiento Sí. que es una corriente de pensamiento que enfoca su mirada en lo que es regional, en lo latinoamericano. Miran la historicidad para poder explicar, no sé si las problemáticas actuales, pero sí para poder entenderlas. Exacto. Es un pensamiento situado y Agregaría que no solo para comprender las problemáticas actuales, sino también el pasado, ¿no? claro, Como dice Jaureche, la historia pasada es la política del presente, ¿sí? Y también para proyectarnos a futuro. Bien, pero muy bien. ¿qué era lo que denunciaban Muy bien. Sí, ya me olvidé. Ayúdenme, ¿qué denunciaban? Había una doble denuncia que hacía el pensamiento nacional y latinoamericano. ¿Cómo veía la historia? En primer lugar, que la veía del lado europeo, prehistoria, la prehistoria y después la historia antigua, media, moderna. Y al contrario que en este continente ya teníamos otra historia paralela que venía de 20.000 años atrás. Y esa no se estudiaba y no, al final uno terminaba el secundario y no conocía nada de su historia, pero sí conocía los monumentos europeos de Europa y la historia europea, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y no conocía lo autóctono, la historia de Perú, de Brasil, de Uruguay. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Tu nombre? Néstor. Néstor. Muy bien, Néstor. ¿Tu nombre? Cintia. Cintia. Ahí Excelente. lo encontré, que nace como una resistencia a la opresión colonial. Eso es fundamental y lo voy a recalcar y lo voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estudiamos la historia del siglo XVIII y XIX, europea, y seguramente ustedes habrán oído hablar de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. Bien, esas revoluciones en nuestra región impactaron. Pero mientras en Europa esas revoluciones se daban siendo libres, porque nadie las oprimía, en nuestra región sí sufrimos esa colonización económica y cultural por parte de Inglaterra y por parte de Estados Unidos. Entonces, el pensamiento nacional y latinoamericano denuncia la opresión colonial, ¿sí? Y también la opresión social. ¿Sí? Esa desigualdad generada por el capitalismo, en nuestro caso un capitalismo dependiente. ¿Bien? Bien. Bueno,
Vale la pena el repaso entonces porque esto es fundamental, fundamental. Otro eje teórico que trabajamos fue el de la unidad y la fragmentación de América Latina, ¿sí? A ver, tenían el texto de Galasso, yo me tomé el tiempo de darles una clase porque es un texto que es complejo, sin embargo me llevé la grata sorpresa de que muchos lo habían podido leer y comprender, ¿sí? Entonces, habíamos visto todas las citas que escribieron distintos pensadores nacionales en torno a la unidad y la fragmentación de América Latina, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ¿qué dice Mario Porto en torno a la nota de la fragmentación? Ah, una cosa fundamental, que no lo dije, pero porque ya lo trabajamos. Para el pensamiento nacional y latinoamericano hay que tener en cuenta las 7A. ¿Se acuerdan de las 7A? ¿Las podemos definir y desarrollar? ¿Sí? Bueno. La primera vez el autoconocimiento, porque es el conocimiento del pueblo en el contexto latinoamericano. Perfecto, perfecto. ¿La otra? ¿Escucharon? Bien, hablan de pueblo, eso es fundamental porque yo les decía que Francisco Pestana en uno de los videos habla de la importancia de las 7A en tanto herramientas de emancipación individual, pero y sobre todo del pensamiento colectivo, ¿sí? Como dijiste vos, el autoconocimiento del pueblo y del pueblo latinoamericano, ubicado en tiempo y espacio acá en América Latina. Perfecto. La autorreflexión. La autorreflexión es reflexionar acerca de la colonización pedagógica que recibimos los latinoamericanos. Exacto. Es necesario, dice Francisco Pestana, crear nuevas categorías. Esto que les decía, no es lo mismo el capitalismo que se desarrolla en Europa, donde son países libres, a diferencia del desarrollo del capitalismo en América Latina, que es un capitalismo dependiente. Por lo tanto, no se puede hablar con las mismas categorías para analizar a nuestra región, a nuestros pueblos latinoamericanos. La semicolonialidad, ¿sí? La semicolonialidad, esta opresión colonial que ejerce Inglaterra en el siglo XIX en nuestra región y después Estados Unidos, es una característica propia de nuestro continente, la semicolonialidad. Y semicolonialidad entre comillas, porque hay cierta colonialidad, y yo les daba el ejemplo de las Islas Malvinas, al día de hoy siguen siendo ocupadas por Inglaterra, y entonces no son unas islas menores, como dicen algunos. Si fueran unas islas menores, no estarían ocupadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese espacio geopolítico es estratégico porque está lleno de recursos, de agua dulce, está el pasaje de bicontinental al Atlántico y al Pacífico. Entonces, la semicolonialidad o colonialidad son categorías para poder interpretar nuestras realidades, ¿sí? Y así da otros ejemplos como las organizaciones libres del pueblo, la soncera, que lo vimos en la clase pasada, de Arturo Jaureche, la inteligencia, el medio pelo, digo, son todas categorías para analizar a nuestra región, ¿sí? O, dice también el pensamiento nacional y latinoamericano, se pueden usar otras categorías, como hace, por ejemplo, a veces hablamos de burguesía, que es una categoría europea, pero ayornándolas a nuestro continente. Mientras en Europa se dan burguesías nacionales, dice Galasso, acá se dan las oligarquías portuarias, porque no son nacionales, no desarrollan la industria como lo hicieron en Europa, sino que aceptan ese régimen semicolonial de intercambio con Inglaterra.
¿Bien? Perfecto. A ver, ¿qué otra? La autoconciencia. Bien, antes de la autoconciencia había otra. Reflexión. La autorreflexión es la que acabamos de ver. La autoestima colectiva. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es tan importante la autoestima colectiva? Porque te da la noción de pueblo, te dan la noción de integración regional. Sí. Es la Nos aceptamos como somos y también aceptamos nuestros orígenes. Claro. Que no es, sería no denigrarnos. A eso iba. Es la valorización que nos hacemos. Es la valorización hacia nosotros mismos, es el amor propio como pueblo. Por lo que decía, ¿cómo es su nombre? Jimena. Ante tantos mecanismos denigratorios, ¿sí?, sobre este país de M, ¿sí?, estos bárbaros, estos salvajes, estos cabecitas negros, estos chusmas, estos guarangos, como dice Sarmiento en relación a los paraguayos, ante tantos mecanismos denigratorios es necesario que como colectivo social generemos autoestima, ¿sí? Nos querramos como pueblo, ¿sí? Bien, ahora viene la que decías vos, la autoconciencia. La autoconciencia es un corpus teórico, ¿sí?, para poder liberarnos como pueblo, ¿sí?, para generar conciencia o autoconciencia, como dice Juan José Hernández Arregui en la formación de la conciencia nacional. Integra el autoconocimiento, la autoestima, la autorreflexión para generar un corpus que nos permita como pueblos liberarnos. Y ahí vendrían las otras, que son la autoafirmación, la autodeterminación y la autorrealización. ¿Bien? Perfecto. Volvamos a la unidad y a la fragmentación de América Latina. Y te hago una pregunta que ya hice la clase pasada y que hubo cierto debate. ¿América Latina es una nación? Hasta ese entonces no. Es un proyecto. No. A ver. Como mucho pues un proyecto de nación. Todavía no es una nación. Bien, es un proyecto de nación, todavía no lo es. Ahora bien, si nosotros nos remitimos al origen, ¿vos cómo era tu nombre? Rocío, vos dijiste sí. ¿Por qué? Y por toda la historia y cultura que se comparte, el mismo pensamiento a futuro, la misma cultura, la unión. O sea, es un proyecto de nación, pero en realidad es una nación. Claro. Ellos hacían el proyecto de nación para los que no se consideraban nación, pero lo es. Ajá, claro. El pensamiento nacional y latinoamericano, como dice Rocío, ¿me dijiste? Rocío, considera que América Latina tiene muchas cosas en común, una identidad en común, costumbres, una psicología, una historia, bueno, sí, todo eso que mencionó Rocío. Ahora bien, en los orígenes éramos una unidad latinoamericana. Cuando nosotros vimos la Revolución de Mayo y la independencia en 1816, vimos que la declaración de independencia en Tucumán, las provincias que firman esa acta de independencia, no son solamente provincias actuales argentinas, también hay provincias bolivianas, ¿no? Entonces, lo que queríamos demostrar cuando dábamos ese ejemplo es que en los orígenes América Latina era una unidad, ¿sí? San Martín, cuando libera a Argentina, no está liberando a Argentina como la conocemos ahora actualmente, está liberando a Perú también, a Chile, lo mismo Higgins, lo mismo Bolívar, lo mismo Monteagudo, lo mismo Artigas, estaban pensando en la patria grande, en la unidad latinoamericana.
o como dice Galasso, que esa nación, esa gran nación o esa gran confederación, como dice Ugarte, sea una unidad y que se independice de España en tanto unidad latinoamericana. Ahora bien, vimos que en el siglo XIX se producen múltiples guerras civiles, ¿sí? Múltiples enfrentamientos. Y entonces, con Rivadavia, triunfa el proyecto de la Patria Chica. Y ahí es cuando nuestra región, esa región que en los orígenes fue una unidad, termina fragmentándose en 20 países, ¿sí? Y ahí viene otra pregunta muy importante: ¿cuáles son las causas y los factores por los cuales América Latina se fragmenta? No, una por no tener una burguesía fuerte como lo tenían en Europa. Exacto, más que una burguesía fuerte, una burguesía nacional que desarrolle la industria. ¿Por qué? ¿Qué se crea acá? ¿Qué fuerza social se crea? Que articula y negocia con Inglaterra. La oligarquía. La oligarquía, ¿sí? Bien, entonces la causa interna de la fragmentación es esa oligarquía portuaria. ¿Y la causa externa? Inglaterra. Lo vimos, lo vuelvo a repetir, mientras Inglaterra produce su revolución industrial y es una potencia hegemónica a nivel mundial, necesita colocar todo lo que produce en sus mercados, y para eso necesita que América Latina no le haga competencia. Entonces, mejor que América Latina no desarrolle la industria, que cada paisito produzca algún producto determinado, y así las materias primas van hacia Inglaterra e Inglaterra coloca sus manufacturas, ¿sí? Por eso se explica el genocidio paraguayo, porque Paraguay en el año 1875 logra una revolución industrial inédita en América Latina. Y ahí sí Paraguay diversifica cultivos, desarrolla la industria de la pólvora, crea el primer ferrocarril, el telégrafo, la flota, logra que la siderurgia, logra que todos los niños sean alfabetizados y que se les dé ayuda con comida y libros y zapatos. Entonces, dicen los autores en el texto, el que tenían para esa clase, Galasso e Ibáñez, es un mal ejemplo para América Latina. Inglaterra no quería de ningún modo competir con ningún país de América Latina, al contrario, quiere tener cautiva a América Latina para poder colocar sus mercancías. ¿Bien? O sea, y eso también se puede explicar porque Inglaterra, como nosotros acá pensamos que debemos pensar en América Latina, Inglaterra tenía su pensamiento nacional, en el sentido de que ellos querían proteger sus productos y manufacturas, porque, por ejemplo, actualmente solamente producen el 50% porque son una isla muy chiquita, entonces lo que hacen ellos es exportar maquinaria, ¿no? Todo a los países subdesarrollados, y ellos importan materias primas porque no pueden producir al ser una isla. Por eso ellos siempre promovían el libre mercado, no solo en Latinoamérica, sino también en Indochina, en Indonesia, en Hong Kong y todos esos países asiáticos que, o sea, a ellos no les conviene que se fomente una producción nacional, sino que ellos importen materia prima porque al ser una isla tan pequeña no pueden producir lo que nosotros producimos, claro. Perfecto, excelente tu explicación, muy bien, muy bien. Y por ejemplo, actualmente ahora dicen de que Estados Unidos es el que promueve el libre mercado y no es así. Para puertas adentro son proteccionistas. Estados Unidos, de todo su PBI per cápita, solamente exporta el 10%, el 90% son de producción nacional. En cambio, Inglaterra no, es la mitad de su PBI es completamente importado. Totalmente. Excelente tu explicación. Son liberales para afuera, pero proteccionistas para adentro. Perfecto.
Una sola aclaración. Vos hablaste de subdesarrollo. Ojo Claro, con, sí, obvio, sí. ojo con ese concepto. No, pero todos, incluso profesores de la casa hablan de países desarrollados y países subdesarrollados. Hay dos pensadores nacionales, como por ejemplo Juan José Hernández Arregui y Germano Estergel, que uno de nuestros edificios que está allá se denomina Germano Estergel. Subdesarrollo, ¿por qué? O sea, ¿según quién? ¿Según para quién, digamos? Ojo con porque subdesarrollo implica que los países subdesarrollados como América Latina no llegamos a tener los índices de desarrollo de las potencias. Pero no llegamos a tener esos índices de desarrollo como las potencias Francia, Alemania, Inglaterra, porque nos oprimen, porque está esa opresión colonial. ¿Se entiende? No es que porque nos falte recursos o porque no podemos desarrollar la industria, sino que nos oprimen. Entonces, ellos prefieren hablar de países semicoloniales, ¿sí? Porque el subdesarrollo, ¿según quién? O el tercer mundo, O el tercer mundo, o países y periféricos. ahí también está lo de la autoestima. Exacto. Como uno siempre dice, somos tercer mundo, primer mundo, o países desarrollados, países subdesarrollados. Totalmente, totalmente. Bien, muy bien. Ahí en los 80, en los colegios secundarios, circulaba una denominación que era países en vía de desarrollo, Ajá. que era lo que era una tercera postura, bueno, pero que estaba intermedio entre el subdesarrollo y el desarrollo, pero creo que se refería a lo que es desarrollo industrial. Claro, lo que pasa es que es verdad que quizás nosotros, aunque con Perón se logra cierto desarrollo industrial, no nos desarrollamos industrialmente, pero porque nos lo impiden. Está claro. O sea, el caso paraguayo es el caso paradigmático en el siglo XIX, porque el caso paraguayo logra ser una potencia industrial, pero la terminan exterminando, digamos. Entonces, en vías de desarrollo, ¿según qué? Claro, pero... ¿Por qué factores? ¿Por qué factores? Porque nos oprimen, pero nosotros podríamos desarrollarnos. Y de hecho, teniendo toda la materia prima, el desarrollo es fácil. Claro, solamente Eso es lo que que... decía él de Inglaterra. A Inglaterra le pasaba, bueno, sigue pasando lo mismo que pasa con Japón, que son países isleños. O sea, son islas grandes, pero no dejan de ser islas. Entonces no hay superficie, no tienen cultivos, no tienen materia prima. No tienen, necesitan de... Entonces era lógico. Era lógico desde el punto de vista de ellos. Claro. Bien, muy bien. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, otra cosa que no hay que olvidarse. Cuando definimos pensamiento nacional y latinoamericano, también hablamos de las 7 notas. A ver, si se acuerdan. De una ya hablamos, que fue la de la fragmentación. ¿Bien? ¿Qué otras notas había? La monoproducción, Bien, que eso también hablamos. Muy bien. la dependencia, La dependencia, que también hablamos. La desigualdad. La desigualdad, muy bien, que también hablamos. Las oligarquías. Las oligarquías, también hablamos. La monoproducción. Sí, ya lo dijo la compañera. racismo y patriarcado. Racismo y patriarcado. Bien, muy bien. Bueno. La idea es definir a cada una de ellas, ¿sí? Y articularlas, porque el pensamiento nacional y latinoamericano refiere a lo que decía la compañera, la corriente de pensamiento, situada, comprometida con las luchas populares y periférica, y tiene 7 dimensiones, que son las 7A, y 7 notas, que son las que acaban de mencionar. ¿Por qué América Latina es una nación? Ya lo dijimos. Otro eje que trabajamos la clase pasada, y que lo vamos a trabajar en la segunda parte de la clase,
es el eje de la colonización pedagógica. ¿Sí? Que, a ver, cuando hablamos de colonización pedagógica, de que es un poco, ¿cómo era tu nombre? Néstor. Néstor un poco lo mencionó, ¿no? Como estudiábamos distintas edades, ¿sí? Para Europa, pero no son las mismas edades que se dan en América Latina, ¿sí? Pero si tenemos que definir, esa es una respuesta importante la que dio Néstor. ¿Qué otra definición podríamos dar de colonización pedagógica? Lo trabajaron en grupo, ¿eh? Yo creo que es como una estrategia que tiene como las potencias o Europa para crear leyes universales que bueno, también lo distribuyen acá y en realidad teníamos que tener leyes propias o categorías, por ejemplo. Perfecto, perfecta la respuesta, muy bien. O cultural también. O cultural también, sí. La colonización pedagógica es cultural, es la imposición de ideas, categorías, representaciones universales para todo tiempo y espacio, ¿sí? Cuando en realidad, como decía, ¿cómo es tu nombre? Jimena, se necesitan categorías o conceptos propios de nuestra región. ¿Bien? Y algo importante que yo mencioné son los mecanismos a través de los cuales opera esa colonización pedagógica. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los que... ¿Juliana está? ¿No vino? La de los colegios. Bien. ¿Alguien dijo ahí muy bien? Sí, pero yo, toponimia, creo que era. Sí. ¿Qué es la toponimia? Las calles y eso. Perfecto. ¿Qué es? El nombre de las calles, Ah, el nombre de las instituciones, el nombre de... a quién se homenajean los billetes, ¿sí? En general, en la historia oficial, en nuestro país, la historia oficial, al triunfar, digamos, ganaron los nombres de Rivadavia, Mitre, Sarmiento, Roca, ¿sí? Está la avenida más larga de la ciudad, que es Rivadavia, el monumento a Roca, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Acá en la Universidad Nacional de Lanús se reivindica a los próceres del proyecto de la Patria Grande, ¿sí? Como por ejemplo Scalabrini Ortiz, Jaureche, Ugarte, Puiggrós, José Hernández. Esa es la toponimia. Otros decían las escuelas, ¿sí? A través de las escuelas y primaria, secundaria, después en la universidad, con la Universidad de Buenos Aires, creada en el 1821, cuando gobernaba Rivadavia, se imponen leyes universales, ¿sí? A través del iluminismo, del positivismo, del racionalismo. Son todas corrientes eurocéntricas, ¿sí? Que no permiten dar cuenta de nuestras realidades latinoamericanas. Y hay otro mecanismo a través del cual opera la colonización pedagógica. Los medios de comunicación. Bien, que como dice nuestra rectora Ana Jaramillo, en la actualidad vivimos el plan Cóndor de los medios de comunicación, ¿sí? Nos van metiendo, digamos, Hay una forma de pensamiento que uno cree que es propia, otra que es propia. claro, cala tan hondo, digamos, esa colonización pedagógica que ejercen los medios de comunicación, que uno termina repitiendo y creyendo esas verdades universales, ¿sí? No sé, por ejemplo, Las Islas Malvinas, porque son dos islitas que no sirven. que las Islas Malvinas son unas islas de M, por ejemplo, muy bien el ejemplo.
que en Venezuela hay dictadura, cuando fue un gobierno elegido por el pueblo, en Venezuela, en Cuba y en todos los países de gobiernos nacionales y populares, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, el peronismo. Yo les contaba, cuando se estudiaba peronismo en la Universidad de Buenos Aires, se hablaba de fascismo, ¿sí? Y esa diferencia, bueno, eso no lo dijimos. Hay que tener muy en cuenta la diferenciación entre un nacionalismo opresivo como el alemán con Hitler, que hubo 6 millones de judíos asesinados en campos de concentración, a diferencia de los nacionalismos que justamente se defienden de la opresión de las potencias, ¿sí? Una cosa es un nacionalismo opresivo y otra cosa es un nacionalismo defensivo y emancipador, ¿sí? Esa es otra característica del pensamiento nacional y latinoamericano. Bien. Como les decía, la primera clase la historia no es lineal, solamente es un recurso didáctico que nosotros hacemos una línea de tiempo. Hay avances, retrocesos, marchas, contramarchas, se vuelve a foja cero, se avanza un poquito más y así. Y por otro lado, este seminario no es un seminario de historia. Sin embargo, la historia nos sirve como herramienta para interpretar todas estas ideas que fuimos trabajando recientemente. Entonces, Rivadavia, siglo XIX. Me puedo equivocar con las fechas porque, insisto, no es mi carrera la historia, soy de la sociología, pero es más o menos en ese periodo. Pero Sarmiento estuvo en contra de la guerra del Paraguay, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, estuvo en contra. Sí, ahí vamos a ver justamente. A eso iba. Sí, él es el que dice que son unos guarangos. Y habla bastante despectivamente.
Bien. Siglo XIX. Guerras civiles. Habíamos visto en el texto del Centro Cultural Santos Discépolo del grupo, que era un grupo coordinado por Galasso, habla de las famosas 2 rutas de Mayo. ¿Se acuerdan? Pregunté por Juliana porque Juliana se había quedado con la duda de cuáles eran los elementos del proyecto de la Patria Chica y los elementos del proyecto de la Patria Grande. Y lo vimos en clase. A ver, ¿qué elementos podríamos mencionar del proyecto de la Patria Chica? Que algunas cosas ya las mencionamos. El puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires, bien. La fragmentación, perfecto. Las oligarquías, perfecto. Muy bien. Que hacen acuerdos con Inglaterra. Que hacen acuerdos con Inglaterra, perfecto. ¿Cómo? El proletariado es parte del proyecto de la Patria Grande. Ojo con el proletariado. Proletariado sí, pero no solamente, porque en el siglo XIX todavía no estaba, se estaba recién generando el capitalismo dependiente, ¿sí? Estamos hablando de economías más rurales, y ahí está la figura del gaucho, del indio, ¿sí? El proletariado también, pero son parte del proyecto de la Patria Grande, ¿sí? Como dijiste vos, tu nombre, perdón. Yara, el proyecto de la Patria Chica estaba compuesto por las oligarquías. En cambio, el proyecto de la Patria Grande está integrada por los sectores populares. Y ahí sí entra el proletariado, el indio, el gaucho. ¿Bien? Y habíamos visto, ¿tu nombre? Alejandro. Alejandro había mencionado muy pertinentemente cómo Inglaterra y Estados Unidos promueven el liberalismo para sus países dominados, digamos, mientras ellos, puertas para adentro, son proteccionistas. Bueno, el proyecto de la Patria Chica promueve el liberalismo, ¿sí? Una corriente de economía donde el Estado no tiene que intervenir en ese comercio desigual. En cambio, el proyecto de la Patria Grande dice, protejamos nuestros productos, como por ejemplo Solano López en Paraguay, ¿sí? Bien. Vemos que triunfa el proyecto de la Patria Chica, ¿sí? Y acá vamos a ver, si nos ponemos a pensar quiénes nos gobernaban en el siglo XIX, Rivadavia, Urquiza, Mitre, Sarmiento y Roca, en general predominó el proyecto de la Patria Chica, ¿sí? Porque triunfó el proyecto de la Patria Chica. Con una excepción durante un tiempito con Rosas. Y ahí va a haber una fuerte discusión dentro del pensamiento nacional y latinoamericano, quienes van a reivindicar a Rosas, a Roca también, pero en esta vez... A Roca también, sí, pero esta vez estaba hablando de Rosas. ¿Por qué? Porque vimos, ¿sí?, que en el periodo rosista, el 20 de noviembre, se decretó feriado para homenajear el Día de la Soberanía. ¿Por qué? Porque en el periodo rosista vienen flotas inglesas y francesas a navegar a nuestros ríos y Rosas le pone un límite y saca, y es la famosa vuelta de obligado, ¿sí? Bien. Y ahí Fermín Chávez va a decir en el texto que tenían para leer, Rosas va a ser el primer antiiluminista o el primer antiimperialista, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque le pone un freno a esa flota inglesa y francesa.
No queremos que navegues más nuestros ríos. Nuestros ríos son nuestros. ¿Bien? Después vimos la clase pasada, no sé si se perdieron un poco, que dentro de Rosas están los rosistas, rosas, digamos, de Rosas, y están los federales democráticos. ¿Sí? Los federales rosistas y los federales democráticos. Y ahí hay toda una puja, como decía Néstor, en torno a la aduana. ¿Sí? Los unitarios obviamente querían que la aduana sea concentrada en Buenos Aires, ¿sí? Que sea Buenos Aires la que recauda el dinero a través de la aduana. Pero los federales democráticos y los rosistas los federales rosistas también quieren que la aduana se concentre en Buenos Aires. Pero están los federales democráticos que dicen que lo que se recauda en Buenos Aires tenga que ser repartido en toda la Federación Argentina. ¿Sí? Tiene que haber una repartición de esa renta que recauda la aduana. Y ahí vienen las pujas y por eso se da la batalla de Caseros y después se da la batalla de Pavón. Quería decirles eso. En este periodo, yo en historia social latinoamericana lo habíamos estudiado dos modelos de Estado, el modelo de Alberdi y el modelo de Sarmiento, pero el profe no sabía, es lo mismo, solo que se puede sumar de que el modelo de la patria chica buscaba como tener más política y más trabajo según ellos, y Sarmiento ya la patria grande se enfocaba más en educarlos para tener nativos en la política, darles a ellos educación, enseñarles para poder estar en la política y ser parte de quienes toman las decisiones. Tocaste un tema complejo. Justo les quería preguntar eso. Ojo con Sarmiento. Pues Sarmiento forma parte del proyecto de la patria chica. ¿Sí? Sí. Nosotros lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que Arturo Jaureche, en la soncera que les di para leer Civilización y Barbarie, que dice que es la soncera madre que las parió a todas? Porque está cuestionando, digamos, a Sarmiento y a su libro El Facundo, sí, El Facundo, dice Fermín Chávez, es el paradigma de la corriente del proyecto de patria chica. ¿Por qué? Porque, digo, más allá de que Sarmiento después puede ser una figura compleja porque promueve la educación laica y obligatoria para todos, y crea escuelas y demás, ¿sí? Pero Sí, no lo defiendo, solo que lo estudiamos así. Está bien, no, lo digo porque ayer vino una chica, estudiante mía de la pandemia, a rendir final, y casi me muero, porque me trajo como carátula el Facundo de Sarmiento y me dijo que Sarmiento es un pensador nacional. No. Bueno, o sea, por favor. Encima le tomó otra profesora. O sea, ¿sí? Casi me muero. Pero no lo leyó. No lo leyó. No lo leyó y no vio toda mi clase. Porque nosotros vemos, por eso les di la soncera la clase pasada y ahora la vamos a profundizar en la segunda parte. El pensamiento nacional y latinoamericano está cuestionando, porque Sarmiento crea esta famosa dicotomía entre civilización y barbarie, reivindicando al civilizado europeo, de lis, blanquito, ¿sí? Y denigrando, como decía Jimena, creo que hablaba de los mecanismos migratorios, denigrando, ¿sí?, a los sectores populares, al gaucho, al cabecita negra, al indio, al negro de M, a la chusma radical, ¿sí?
Y el pensamiento nacional y latinoamericano cuestiona justamente esa dicotomía y esa denigración hacia los sectores populares, ¿sí? Entonces, pobre Mónica entendió todo al revés. Así que, por favor, Sarmiento no fue un pensador nacional y latinoamericano, sino todo lo contrario, fue parte del proyecto de la Patria Chica. Y Jauretche lo cuestiona con su soncera Civilización y Barbarie, que la crea el propio Sarmiento, cuestionándolo y criticándolo, ¿sí? Después, obviamente, esto que vos decías, se puede analizar el Sarmiento creador de escuelas, el Sarmiento creador de la educación. Y pero si primero leemos Civilización y Barbarie. Claro, si nos detenemos a leer. No hay lugar, bueno, sí, quizás sí, pero no hay lugar para. Pero no es un pensador nacional. Y el pensamiento nacional, o por lo menos Jauretche en este sentido, lo cuestiona y lo critica, ¿sí? Porque la historia oficial siempre trató de denigrar a nuestros pueblos latinoamericanos. Y lo que hace el pensamiento nacional es generar autoestima para poder querernos a nosotros mismos como pueblo, ¿sí? Entonces, ojo. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué representantes hubo en nuestra historia en el proyecto de la Patria Chica? ¿Qué responden? No, Irigoyen no. Ojo, ahora vamos con Irigoyen. Rivadavia, Urquiza, Mitre. Alguien dijo por allá, alguien que Rivadavia, Urquiza, Mitre, Sarmiento a la cabeza. Sarmiento y Roca. Ahí me gustó más. Y Sarmiento a la cabeza, por favor. Por favor. Esperen. Está muy bien la respuesta, pero hay que fundamentarla. ¿Sí? Con Rivadavia vimos que es el primero en crear deuda externa. ¿Se acuerdan el párrafo largo que les leí la clase pasada? Que contrae deuda externa con la Baring Brothers por 1 millón de libras inglesas y que se terminan pagando 5 millones y que fue dice Galazo, una verdadera estafa o una verdadera corrupción. ¿Se acuerdan? Bien, entonces, no solo si les pregunto qué representantes hay pertenecientes al proyecto de la Patria Chica, me tienen que decir todos los que me mencionaron, sino justificarlo y explicar. Urquiza, ¿por qué? En el periodo de Urquiza, ¿qué pasa? Que se los mencioné en la clase pasada. Urquiza pertenecía al bando de los federales y se produce el famoso abrazo del Coliseo con los unitarios. Termina traicionando de alguna manera a los federales. ¿Bien? También. Pero eso de Urquiza. Sí. Fue justo el día antes de la batalla. Para mí que no fue su pensamiento, sino que él sabía que si él tomaba el poder como federal, el poder, se empezaba a crear una patria grande, tarde o temprano iba a caer él y toda su familia en la ruina. Estaba condenado a caer. Bueno, de Entonces, hecho, después gana Mitre. Entonces tuvo que elegir entre, o sea, nunca iba a ganar, sabía que nunca iba a ganar, o perdía ahora o perdía más tarde. Ok. Bueno, es una interpretación, está bien. También se comete, necesito no equivocarme con las fechas, perdón, pero vuelvo a repetir, soy socióloga y no soy historiadora. Y con las fechas me pierdo, pero quiero darles un dato. Con Rivadavia. Con Rivadavia se produce la matanza de Dorrego. No, Rivadavia no había mandado envenenar También. en el barco. A morir. A Moreno. Bueno,
son hipótesis, pero sí. Bueno, todo esto es justificar la respuesta a la pregunta que yo les decía, cuáles eran los representantes del proyecto de la Patria Chica. ¿Por qué Lavalle lo mata? ¿Sí? Porque menciono que el proyecto de la Patria Grande seguía latente, lo que pasa es que se perdió, digamos, ¿sí? Y también lo menciono porque ahora se cumplen 25 años de la Universidad Nacional de Lanús y se inaugura el edificio Manuel Dorrego, ¿sí? Vean cómo la toponimia de la Universidad Nacional de Lanús es la reivindicación de los pensadores y las pensadoras nacionales. Ahí cuando matan a Dorrego, creo que lo fusilan, ¿no? Sí. Le dice que San Martín estaba por bajar del barco porque había vuelto de Francia, que estaba viviendo allá, y cuando se le dice que no bajó del barco y se fue, que nunca más volvió. Ajá. O sea, dando una clara señal de que no estaba. Entonces de ahí la rivalidad con Rivadavia. Con Rivadavia. Sí. Y la contraposición de intereses también. Bueno, con Mitre, dice Galasso, se comete un triple genocidio. La guerra del Paraguay, matan a todos, tanto que no queda casi población masculina. La matanza a las montoneras federales, dice el textito que tenían para leer del Centro Cultural Santos Discépolo, muy didáctico, por cierto, léanlo. Y la famosa conquista del desierto. Una conquista entre comillas porque, siempre digo lo mismo, era un desierto que no era desierto porque estaba habitado por pueblos originarios, ¿sí? Entonces arrasaron con esos pueblos originarios y conquistaron tierras, ¿sí? Sin tener en cuenta que había población nativa. ¿Estás hablando de Mitre? Sí. Este no era Roca, el de la... Roca también. Bueno, es Roca, sí. A ver, yo estoy hablando del siglo XIX, ¿sí? Estoy haciendo lineamientos generales, no estoy profundizando porque no soy historiadora, digamos. Por eso les decíamos con Francisco Pestana, este seminario es un seminario, es una corriente de pensamiento que integra distintas disciplinas, ¿sí? Lo digo a grandes rasgos, o sea, hablé del triple genocidio abarcando el siglo XIX, ¿sí? Generalmente a Roca que asociamos con el desierto y la repartija de tierra. Claro, pero sí, tenés razón vos, fue con Roca. Fue con Roca. Sí, fue con Roca. Pero intelectualmente pudo partir de Mitre la idea. Sí. Lo que pasa es que la guerra del Paraguay se da con Mitre, o sea, yo hablé del triple genocidio en general, ¿sí? Esta es la justificación del triunfo del proyecto de la Patria Chica, ¿sí? Bien. Ahora hago otra pregunta. Y ahí sí viene... le quería contestar a Néstor, vos cuando pregunté qué representantes hay del proyecto de la Patria Chica, mencionaste a Irigoyen. Ojo con Irigoyen, y esto lo vimos y lo vamos a volver a ver. Para el pensamiento nacional y latinoamericano, hubo dos movimientos nacionales y populares en el siglo XX, que fueron el irigoyenismo y el peronismo. ¿Sí? Irigoyen es considerado el primer movimiento nacional y popular, primero porque es la primera vez que es elegido por el voto democrático, ¿sí? O sea, hasta 1912 el voto no era universal y obligatorio, universal entre comillas, porque las mujeres recién en el 47 van a votar. Pero
votan todos los hombres, recién en 1916. Entonces, en ese sentido es un movimiento democrático, un movimiento democrático. Después, el pensamiento nacional y latinoamericano considera que el irigoyenismo es el primer movimiento nacional y popular porque tiene en cuenta a los sectores populares. Más allá, y esto hay que decirlo también, las matanzas terribles que hubo con Irigoyen, como la Forestal, la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. ¿Sí? Pero Irigoyen es el primero que nacionaliza el petróleo. ¿Sí? Es el primer presidente que nacionaliza el petróleo. Y Jauretche va a decir que el golpe de Estado que le hacen a Irigoyen tiene olor a petróleo. Porque se pone, o sea, las petroleras estaban en manos de empresas inglesas y estadounidenses. Y eso las empresas no lo iban a tolerar. Por lo tanto, le hacen un golpe de Estado. Y otro elemento importante por el cual el pensamiento nacional y latinoamericano considera que el irigoyenismo es el primer movimiento nacional y popular es por su posición neutral frente a las guerras mundiales. ¿Sí? La neutralidad. Esa guerra que hay en Europa entre las potencias para ver quién se queda con qué territorios, es una guerra ajena a nosotros. Nosotros nos vamos a mantener neutrales frente a esa guerra. No vamos a estar ni con unos ni con los otros. Bien. Entonces, si yo les pregunto, teniendo en cuenta la línea de tiempo, ahora vamos a profundizar esto porque también va a ser una pregunta de examen. Si yo les pregunto, en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿qué representantes hubo del proyecto de la patria grande? ¿Cuál es la respuesta? Irigoyen y Perón. Bien. Rosas. Bien. Moreno. Bien. Vamos, y ni le había puesto a Moreno. Quiere decir que leyeron la independencia. Belgrano, San Martín. Belgrano, San Martín, muy bien. Artigas, perfecto. López, el de Paraguay. Totalmente, ¿lo escucharon? Solano López, el paraguayo. O'Higgins, que era la mano derecha de San Martín. O'Higgins, perfecto. Bien, muy bien. Bien. Se produce el golpe de Estado con Uriburu y Justo. Acá gana el irigoyenismo porque este Estado oligárquico liberal que se construyó durante todo el siglo XIX y que se termina de consolidar a fines del siglo XIX, empieza a tener resistencia, ¿sí? Porque era oligárquico de unos pocos, era un gobierno de pocos, o sea, no era democrático. Y liberal, porque ese liberalismo económico beneficiaba solamente a las oligarquías, ¿sí? Y la riqueza no se invertía en nuestra región, ¿sí? Entonces, la UCR, la Unión Cívica Radical, se levanta en armas frente a ese Estado oligárquico liberal, frente a los referentes del proyecto de la patria chica, ¿sí? Y así es como es elegido Irigoyen. Le hacen un golpe de Estado a Irigoyen y otra vez volvemos a ser un país ya no semicolonial. Yo les leí 2 citas la vez pasada en la clase del vicepresidente, entre comillas, porque era presidente de facto por un golpe de Estado, donde dicen: la Argentina es una colonia británica. ¿Se acuerdan que les leí en el PowerPoint o ni escucharon esa clase? Bueno, dice, Argentina es una colonia británica. O sea, quienes nos gobiernan en el siglo 30, que fueron los que les hacen el golpe de Estado a Irigoyen, dicen:
somos una colonia británica. Y otra vez vuelve, digamos, volvemos a depender de Inglaterra en todo, ¿sí? Y se da, yo les decía, el famoso pacto Roca-Runciman, ¿sí? Esta es otra fundamentación que pertenece, digamos, al proyecto de la patria chica. ¿Se acuerdan? Somos criadores de vacas, ¿sí? Somos criadores de vacas, tenemos ganado a rolete, ¿sí? Y las exportaciones de carne, en vez de quedar en manos nacionales, el 85%, o sea, casi la totalidad, queda en manos de los británicos. O sea, una dependencia hacia los poderes extranjeros tremenda, en este caso hacia Inglaterra. Esta dependencia con Gran Bretaña en el siglo XX, o sea, vean cómo la continuidad de la historia, ¿no? Genera, obviamente, ¿qué genera en términos sociales? Independencia. Dependencia, y esa dependencia, ¿qué provoca en la sociedad? En la comunidad, diría Perón, porque prefiere hablar de comunidad y no de sociedad. Desocupación, pobreza, enfermedades sociales, desnutrición, desigualdad, carencia, genera, ¿se acuerdan que les mostré esa foto del desocupado leyendo un librito en inglés con una olla popular? ¿Se acuerdan que les mostré el tango y fotos de pobreza el tango, ay, no me sale. ¿El que habla de los inmigrantes? Sí, el que habla de no me sale cantarla mejor porque no canto bien. Esa canción del tango que dice que la yerba la tienen que volver a reutilizarla por la pobreza que hay. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. O sea, es tan terrible la situación que se está viviendo en nuestro país por la dependencia que volvimos a tomar, digamos, que nace la Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina. Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina. A esa pertenecía a Jauretche, ¿no? Perfecto. Acá pertenecía, ¿tu nombre? Omar. Omar, como dijo Omar. A esta Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina pertenecía Jauretche, Homero Mansi, Deletiane, Ortiz Pereira, y Scalabrini Ortiz no era integrante formal, pero todo el tiempo estaba siendo invitado a escribir o ellos repartían volantes, daban discursos en centros culturales, en la calle, denunciando toda la situación de la década infame, se le llama, década infame. Y van a escribir Forja, se los escribo, ya lo pusieron, Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina. Van a escribir 13 cuadernos, que en una época acá se distribuían gratuitamente. No sé si habrá algún ejemplar por ahí dando vueltas. Y la consigna principal de Forja era: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Esa es la principal consigna de Forja. Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. ¿Vamos bien? Vamos. Bueno, y peronismo, que
va a ser trabajado también en el examen, lo vamos a ver, espero, con un profesor, Francisco Cafiero, descendiente de los Cafiero, de los antiguos Cafiero. Y bueno, espero que él dé la clase de peronismo, así que no voy a profundizar. Bien. Entonces, Forja va a ser muy importante porque Forja va a nutrir al segundo movimiento nacional y popular, que va a ser el peronismo. ¿Sí? Perón va a leer a Forja. ¿Sí? Perón va a intercambiar correspondencia con Scalabrini Ortiz, con Jaureche. De hecho, Jaureche en el gobierno de Perón va a ser presidente del Banco Provincia, Bien. Y ahora vamos con el último tema de repaso. Que está sumamente vinculado con todos los temas que venimos trabajando. ¿Pudieron leer a Fermín Chávez? ¿Nadie leyó Fermín Chávez? ¿Pudieron seguirme a mí en la clase cuando di Fermín Chávez? ¿Sí o no? Bueno. Sí, lo del iluminismo y historicismo. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo era tu nombre? Alejandro, gracias. ¿Podés definir a esas corrientes de pensamiento? Sí, el iluminismo es una idea que nace en Europa. Muchos dicen que nace durante la Revolución Francesa, donde hay ciertos movimientos liberales o banderas que dicen sobre la libertad política, la libertad económica, en contra de la oligarquía que apostaba, por ejemplo, la oligarquía no, la monarquía. Muy bien, porque la oligarquía es latinoamericana. Sí, en Francia. Bueno, entonces Fermín Chávez desarrolla lo que es el historicismo, que va en diferencia, en detrimento a lo que es el iluminismo, que no lo veamos desde un sentido europeo, sino más de un sentido de las problemáticas sociales latinoamericanas. Lo que sí él rescata del iluminismo es que usa el sentido de la razón, del conocimiento, de la filosofía para explicar cosas, pero nosotros tenemos que también agregarle nuestra historia pasada, de todo lo que 10 años anteriores, de nuestra historia, de cómo poder solucionar y enfrentar los problemas que hay en nuestro país y en Latinoamérica. Está muy bien tu definición. Igual, una cosa, las dos corrientes nacen en Europa, tanto el iluminismo como el historicismo. Yo no me voy a detener en esa clase porque tienen un video, no sé si lo pudieron ver, de Alejandro Jenner, anótenlo, porque él da una clase muy didáctica sobre esas dos corrientes de pensamiento europeas. ¿Bien? Entonces, él se ocupa de eso. Ahora, lo que hace Fermín Chávez es retomar esas ideas, ¿sí? Pero interpretarlas desde el Río de la Plata. Cómo se dieron o cómo se llevaron a cabo en el Río de la Plata. ¿Bien? Y ahí es donde yo me quiero detener. Pero el iluminismo y el historicismo son corrientes de pensamiento que se originan en Europa y tienen ese videíto que por favor véanlo porque es muy didáctico, muy didáctico. Entonces, el iluminismo, como bien dice, 3 veces me lo dijiste, Alejandro, como bien dice Alejandro, es una corriente de pensamiento que nace con la Revolución Francesa, justamente porque se opone, esto me lo preguntaron en el Zoom la pasada, a la idea oscurantista previa a la Revolución Francesa o a las revoluciones burguesas. ¿Sí? Ellos decían de que esas instituciones, con un mandato de Dios, no permitía el desarrollo de las capacidades de los seres humanos
porque, sí, de los seres humanos, porque no les permitía pensar, no les permitía utilizar la razón, porque era todo teocéntrico, venía todo de Dios, Exacto. del Papa. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vienen a romper con esta visión teocéntrica, Teológica. ubicando al ser humano en el centro, Claro. ¿sí? En la razón como herramienta de análisis por excelencia. ¿Bien? Perfecto. Esa es la definición de iluminismo. Las dos son complementarias. Bien. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el representante iluminista en el Río de la Plata? Según Fermín Chávez. ¿Iluminista o anti-iluminista? No, iluminista. ¿Castañeda era el representante del iluminismo? Yo tengo anotado Sarmiento, Castañeda y Medalla, pero en ese momento la clase me lo perdí, así que no sé cómo van a No. Pasos Canqui era el representante iluminista en el Río de la Plata. ¿Sí? Y ojo, Castañeda e Hidalgo van a ser los representantes del historicismo en el Río de la Plata. ¿Sí? Y el historicismo, como bien explicó Alejandro, bien me acordé, es un pensamiento situado, ¿sí? Que tiene en cuenta la historia latinoamericana, ¿sí? Y que va a discutir con el pensamiento racional, porque ¿cuál es la herramienta de análisis del historicismo? Y yo diría del pensamiento nacional y latinoamericano. La razón. No, esa es la herramienta de análisis del iluminismo. Yo pregunto del historicismo. Las estructuras espirituales. Excelente, bien. Las estructuras espirituales. Porque el iluminismo vino a darle preponderancia a la razón y a romper, digamos, con todo lo que tenga que ver con los sentimientos, con las pasiones, con los valores, con los sentimientos. Y el historicismo, ¿sí? Dice, nosotros no somos razón nada más. Nosotros cuando razonamos y reflexionamos, se ponen en juego también lo que sentimos, nuestros valores, nuestras pasiones. No, el pensamiento por sí solo no dice nada. Siempre estamos motorizados por lo que vivenciamos en términos de sentimientos, de alma. ¿Sí? Perón diría, somos cuerpo y somos espíritu. ¿Sí? Hay que tener en cuenta las dos cosas, la materialidad y lo espiritual. ¿Sí? Y por eso Fermín Chávez habla de los famosos cielitos y la poesía gauchesca. ¿Sí? Y aquí viene una pregunta que no sé si me van a poder responder, pero también la voy a preguntar. Ya les estoy dando todo el examen, chicos. ¿Cuál es la obra literaria representante del iluminismo en nuestra región? Lo dije en esta clase. Y lo trabaja Fermín Chávez en su texto. Bien, ¿quién dijo vos? Muy bien, muy bien. El Facundo, ¿sí?, de Sarmiento es la obra literaria que representa al iluminismo, a esa corriente eurocéntrica, ¿sí?, en nuestra región. En otras oportunidades he traído el Facundo para leerles algunos párrafos
es ilegible en el sentido, como decía Jimena, la denigración hacia el gaucho, hacia los sectores populares es tremenda. Salvajes, guarangos, bárbaros, ignorantes, perros. Bueno, la vez pasada les leía una frase sobre que eran habitantes del África, como si el África fueran menospreciándolos, digamos, ¿sí? Entonces, nunca se puede decir que Sarmiento es un pensador nacional y que el pensamiento nacional reivindica esa fórmula histórica y iluminista de civilización y barbarie. Al contrario, o sea, el pensamiento nacional ama a los sectores populares, ¿sí? Entonces, lo que quiere es generar autoestima, y el Facundo lo que hace es todo lo contrario, es denigrarlo, despreciarlo, menospreciarlo. Bien. ¿Cómo era tu nombre? Pero sí es una obra literaria que representa el iluminismo. Exacto. O también podríamos Más decir... allá de todo eso. Más allá... De lo escrito, de lo que está escrito. Es una obra literaria del... Es una obra literaria que se escribe, que se estudia en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de letras, que se da como si fuera, digamos, y es muy denigratoria hacia los sectores populares. Pero siempre se vio como la obra maestra, digamos. Pero bueno, hay que decir las cosas como dice Jauretche, o sea, que lo vamos a ver en el trabajo que hicieron ustedes la clase pasada. ¿Tu nombre? Isabela. Isabela. Bien. ¿Esto porque leíste a Fermín Chávez o por la clase o porque te diste cuenta? Ok. Bien. Lo irónico es que esas ideas así de migración vienen de Gran Bretaña también. Por ejemplo, yo en otra materia que estoy cursando leí un texto acerca de cómo en el siglo XVIII y XIX los británicos le decían Faxbears, o sea, los bebedores de cerveza a los alemanes, y que los alemanes cuando les traían, o sea, importaban la cerveza, decían, esto lo hizo un alemán, todo de denigración. Y es irónico porque los mismos que promueven la libertad del ser humano, el individuo, la cooperación, el libre mercado, tienen un trasfondo de que otros, por ejemplo, que unos valen más y otros menos. Por ejemplo, yo, no sé, hago un cuaderno, vendo un cuaderno, pero capaz que el tuyo, entonces genera esa competencia, de que unos son mejores que otros. Y eso todo, directamente no es un pensamiento nacional, porque nosotros venimos de una historia en donde la hermandad entre los pueblos, tenemos otra historia de la cooperación entre los estados latinoamericanos. Y esas ideas directamente vienen del liberalismo, pero un liberalismo estatal, donde Gran Bretaña quería imponerse sobre los demás países. Y obviamente ellos mismos fueron, antes, hace un rato dijo eso del nazismo, ¿no? De Hitler. Bueno, indirectamente es culpa de ellos, porque si no hubieran hecho esa competencia, esa denigración hacia los alemanes, ese espíritu, ese nacionalismo expansionista alemán nunca hubiera surgido. Sí, totalmente. Y lo que decís vos es un poco también lo que predominó en el siglo XX y aún hoy en el siglo XXI, como la famosa teoría social darwinista, donde están los más aptos que triunfan, digamos, por sobre los menos aptos. Sí, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en el siglo XV, siglo XVI, antes también, se exaltaba, por ejemplo, la condición del ser humano, de que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en una maratón donde todos los países se reúnen para quién es más fuerte que otro, quién es más rápido. Entonces, una competencia, ya no se ve como una comunidad del ser humano, sino una competencia dentro de los seres humanos, del sentido de la raza, de que si uno es rubio vale más que el morochito cabeza negra. Entonces todas esas ideas básicamente
de libre competencia, de imponer unos productos sobre otros. Y en la actualidad también se da lo mismo. Por ejemplo, Estados Unidos que quiere prohibir, hace creo en 2017, 2018 que prohibió a Huawei, que es una empresa china, y entonces ahí ellos mismos que pregonan el libre mercado de que el individuo debe elegir el producto, qué producto comprar y qué producto vender. ¿Por qué entonces una empresa no puede competir contra otra y si yo puedo elegir, porque yo tengo que elegir algo que me imponen y no algo que yo mismo quiero comprar? Sí, totalmente. Bueno, todo eso es lo que viene a cuestionar el pensamiento nacional y latinoamericano, ¿sí? Y el proyecto de la patria grande, o el historicismo como estamos viendo ahora. Bien. Así como está el famoso Facundo como obra literaria representante del iluminismo, también está ¿cuál sería la obra o las obras o los elementos literarios del historicismo? Martín Fierro. Muy bien, excelente. El Martín Fierro. El Martín Fierro, ¿sí? Que nosotros tenemos uno de los edificios principales que está allá, que es José Hernández, el escritor del Martín Fierro, justamente lo que hace es recuperar la figura del gaucho. Recuperarla en términos positivos, no en términos negativos como hace Sarmiento en el Facundo, ¿sí? De José Hernández. Y Fermín Chávez habla también de la poesía gauchesca, ¿sí? Con Hidalgo, y de los famosos cielitos, que son es la poesía gauchesca, ¿sí? También reivindicando positivamente al gaucho y a los sectores populares en general, ¿sí? Fermín Chávez dice, Hidalgo hasta peleó en las tropas de Artigas, ¿sí? No solo escribió cielitos y poesía gauchesca, sino que también fue parte de los ejércitos de Artigas. Bien. Y lo último, que algo mencionó Alejandro, alguien, no me acuerdo quién, no lo vi, pero lo tienen que leer. Son los dos textos que hay de nuestra rectora Ana Jaramillo en la clase Colonización Pedagógica, ¿sí? Les voy a hacer dos preguntas que seguramente si hicieron todos el curso de ingreso en la Universidad de la Argentina la van a poder responder. De hecho, no me acuerdo quién, alguien respondió algo hoy más temprano. ¿Cuál es la función de la universidad en la actualidad? Es buscar soluciones a problemas localizados, locales, prestando atención, o sea, incorporando los saberes, los saberes locales, para solucionar problemas locales, inmediatos. Perfecta respuesta. ¿Quién más iba a hablar? ¿Alguien más iba a hablar? Está muy bien lo que... ¿Cómo era tu nombre? Omar, buscar soluciones a los problemas locales. Jimena. No, que le sumaría que sería formar a los estudiantes para solucionar los problemas. Formar a los estudiantes. Perfecto, muy bien. Pero tiene algo muy que ver con lo que hablábamos recién de que tienen a los pensadores nacionales en sus instituciones y que promueve como el estudio o el recupero de nuestra historia a partir de las cátedras o los
seminarios del pensamiento nacional. Muy bien. Igual es algo que encontramos en el texto, ¿no? Está en el La texto. pregunta es. Está en el texto, está en el texto. Creo que hasta está colgado en los PowerPoint que son como un resumen de los textos. Jimena decía, no solamente buscar soluciones a los problemas, sino formar estudiantes para justamente resolver esos problemas. Y en ese sentido, Jaramillo dice algo muy importante. La pregunta era, ¿qué elementos son centrales en la formación educativa? Y Jaramillo dice, no solo nos tenemos que formar como estudiantes en nuestras carreras profesionales, sino, dice Jaramillo, formar hombres y mujeres para que sean protagonistas de la historia, para que esa realidad que se necesita transformar sea transformada por nosotros, que los estudiantes no sean solamente meros profesionales, ¿no? Sino que transformen esa realidad. Esto que les decía del historicismo y la importancia de las estructuras espirituales, que nos formemos en valores, en sentires, en pasiones, en sentimientos para poder transformar esa realidad. Bien. Bueno. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Frenemos. ¿Qué? Frenemos. Sí, obvio. Bueno, este es el repaso, esto es lo que va a entrar en el examen, más peronismo. Pero peronismo la vamos a tener la clase pasada, la clase que viene, perdón. ¿Sí? Nos vemos en un ratito, 15 minutos. Sí. ¿Cómo se llama la clase de Jaramillo? Colonización pedagógica. Este ni ver todo. Sí, no, pero para estarme bien. Ya había